Bienvenidos al canal y tengo una noticia muy importante que comentar porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de afirmar que Cuba quiere llegar a un acuerdo y él mismo dijo, creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario para una transición. De hecho, como lo vimos la semana pasada, el día viernes, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el dictador del régimen totalitario cubano, confirmó que funcionarios de su régimen han de hecho sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos orientadas a buscar soluciones para una vía del diálogo, las diferencias bilaterales y una serie de cuestiones. Pero la realidad es que en este momento, como también lo hemos expresado en otros videos, hay protestas masivas. Este es el contexto y esta es la realidad. Protestas, nuevas protestas en la isla, como las ocurridas en distintos municipios, en Morón, de la provincia de Ciego de Ávila, donde incluso un grupo de manifestantes atacó e incendió en la madrugada del sábado pasado la sede del Partido Comunista Cubano, como lo publicamos el día domingo. Cacerolazos, barricadas improvisadas y quemas de basura se reportan en barrios de La Habana y otros puntos, mientras activistas denuncian detenciones y militarización de sedes oficiales del gobierno. De hecho, algunos de los últimos desarrollos en Cuba, y vamos a ver también las palabras del presidente Trump, hay rumores y especulaciones muy intensas en las redes sociales, en medios opositores, sobre una posible renuncia o colapso del régimen, obviamente impulsados por el apagón nacional, por la presión interna de la gente, por las protestas y obviamente por la presión externa, por la presión misma externa. Es decir, el gobierno está acorralado. Y también es una cosa interesante porque nunca antes el gobierno de Cuba había confirmado públicamente conversaciones con funcionarios de los Estados Unidos para buscar soluciones a esas diferencias bilaterales, ¿no es cierto? Como dijo Díaz-Canel, y todo esto en medio de esta crisis energética terrible. Se acabó el petróleo venezolano, se acabó el petróleo de México. El gobierno de Cuba, de hecho, ha reportado que han liberado a presos. Dicen que van a hacer algunos posibles anuncios económicos, algunas reformas. Todavía no hay una renuncia oficial del gobierno o de Díaz Canel, pero ciertamente que hay especulaciones muy grandes sobre negociación para la rendición del régimen cubano. Ahora, el presidente Trump, y lo vamos a ver en algunos videos aquí a continuación sobre esta situación que se viene. Bueno, el presidente Trump recibió el equipo de Miami, estuvo de hecho también con Messi, ahí lo vemos a Suárez también de fondo, pero el presidente Trump ha sido muy vocal, muy agresivo con respecto a Cuba en las últimas semanas y por eso quería compartir algunos videos con ustedes para realmente saber qué es lo que realmente dijo el presidente Trump, que ha sido muy vocal en toda esta situación. Él vino de Cuba, ¿cierto? Originalmente de Cuba. Bueno, mis padres vinieron de Cuba. Bueno, pronto vas a volver a Cuba y no vas a necesitar mi permiso para volver a Cuba. Me gustaría ver eso. Y vamos a celebrar, y te voy a invitar y vamos a celebrar juntos la liberación de Cuba, porque el régimen va a caer. Voy a esperar 2 semanas, pero ellos están desesperados por hacer un acuerdo, ustedes no se imaginan, y ahí decía, Cuba va a caer pronto, y esto es realmente importantísimo. Entonces, las mismas palabras de Trump, el gobierno de Cuba va a caer pronto. Este otro video es del 16 de marzo, donde él comentó públicamente que sería un honor tomar Cuba, liberar Cuba, en este contexto del colapso eléctrico y el bloqueo del petróleo. Toda mi vida he estado escuchando acerca de la relación entre Estados Unidos y Cuba, y especialmente cuando Estados Unidos va a liberar a Cuba. Y yo creo firmemente que yo tendré el honor de tomar a Cuba. Y es un honor enorme. Sí, de una forma u otra, yo voy a tomar a Cuba.
ya sea porque lo libere, lo tome. La verdad es que puedo hacer lo que quiera de una manera u otra, decía ahí el presidente Trump. Es decir, bastante claro, ¿no? Ya sea porque yo lo tome personalmente, es decir, con tropas, ya sea porque ayude para que el régimen caiga, pero de una manera u otra, ese va a ser el honor. Ese va a ser el honor, básicamente, que voy a tener, que es lo que está diciendo aquí claramente el presidente Trump. Muy bien, sabemos que él ha asignado al secretario de Estado Marco Rubio para manejar las negociaciones que deberían llevar a una toma amigable, un friendly takeover. Él habla de van a tomar Cuba, pero no por la fuerza, principalmente, sino de una manera amigable, es decir, forzando al gobierno comunista a renunciar y a exiliarse del país, y esa es la razón por la cual están preparando una transición con los hijos de Fidel Castro. Yo sé que esto, y yo lo dije en un video los otros días, están trabajando, ya se ha confirmado, parece que están trabajando con los hijos de Fidel Castro, con los nietos, perdón, de Fidel Castro. Mucha gente posiblemente se va a desilusionar con esta noticia y tienen toda la razón, obviamente, no es nada fácil, son los nietos de quien impuso la dictadura comunista en Cuba, son personas que se han robado millones de dólares, que han matado de hambre a la gente, que viven una vida de multimillonarios y que van a seguir en el poder. Pero nosotros en la política tenemos que ser lamentablemente muy realistas y darnos cuenta que en Cuba venimos de un gobierno totalitario que ha controlado todas las instituciones sociales, toda la política, no existe la oposición, no existen personas capaces de tomar el gobierno, porque, y esta es la realidad, ¿no es cierto? Es un pueblo que ha sido oprimido en la miseria, es un pueblo que no ha podido ni siquiera organizarse para tomar políticamente el país. La gente que se fue de Cuba, la mayoría de ellos ya son ancianos, muchos de ellos ya han muerto, los cubanos que están en los Estados Unidos, muchísimos de ellos, yo no sabría decirles el número, pero obviamente un gran porcentaje de ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, nacieron en los Estados Unidos, no tienen ciudadanía en Cuba y por lo tanto sería muy difícil traer un grupo de políticos de la oposición en el exilio para que vengan a controlar el gobierno. Tal vez en el futuro es algo que se pueda hacer, pero hoy por hoy no van a tener ninguna autoridad porque no van a tener poder real realmente, especialmente para controlar a toda esa masa de gente que ha sido totalmente funcional y ha sido parte del régimen. Por eso es muy difícil realizar cambios mayores. Pensemos en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, siendo que hay una oposición, siendo que hay una María Corina Machado, en ese caso tampoco iba a funcionar porque no iba a tener ningún tipo de poder real sobre las Fuerzas Armadas y la situación sería peor. Entonces, si en Venezuela tuvieron que negociar con Delcy Rodríguez, si en Nicaragua posiblemente van a tener que negociar, ¿no es cierto?, ya sea con la familia Ortega o con Murillo, porque entre ellos se van a terminar, acuérdense de esto, se van a terminar entregando para quedarse ellos con el poder. Y es el salvavidas aquí que están buscando, yo creo, los nietos de Fidel Castro. Es la oportunidad y le van a ofrecer una salida a Díaz Canel. De hecho, es importante notar que Trump ha condicionado los avances en las negociaciones con la condición de que Díaz-Canel renuncie. Díaz-Canel tiene que renunciar. Si ustedes quieren realmente negociar con nosotros, tiene Díaz-Canel que renunciar, pero dejando en principio los pasos siguientes en manos del mismo pueblo cubano. Entonces, esto no implica un fin inmediato del régimen comunista, ciertamente, y tenemos que ser realistas con eso, y aquí nosotros, miren, yo podría venderles humo y decirles, va a caer el comunismo, va a caer el régimen, pero les estaría mintiendo, porque la realidad es que lo que Trump está buscando es presión por medio del cambio de los líderes máximos, pero no va a ser un régimen inmediato, va a ser un periodo de transición. Ahora, hay algo muy importante que es que el dictador cubano ha confirmado todas estas conversaciones y es lo que vamos a escuchar aquí a continuación. El gobierno y el Estado cubano, funcionarios cubanos, sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Nuestro pueblo, en especial para los representantes de la prensa cubana, cuando estamos en la víspera del Día de la Prensa Cubana, en homenaje
a la Fundación Paul Martí del periódico. Díaz-Canel went on to say that these Bueno, ahí mismo, entonces, él mismo confirmó realmente de las conversaciones. Y por último, quería ir a un artículo muy importante que vi esta mañana donde se afirma lo siguiente: el sacerdote afirma que además de la fe en Cristo, solo un giro a la democracia puede salvar a Cuba. Esto es una carta, ha sido publicada por un sacerdote dentro de la isla de Cuba y es muy, pero muy importante y por eso quería comentar. Además de la fe en Jesucristo, lo único que puede salvar a Cuba es que los actuales gobernantes se marchen y que el país transite a una real democracia, afirmó el padre Alberto Reyes, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, ¿no? En su más reciente columna, He estado pensando, el sacerdote señaló que los cubanos estamos hartos de tanto engaño acumulado en los 67 años de la revolución comunista, liderada en su inicio por Fidel Castro, luego por su hermano Raúl y actualmente por Miguel Díaz-Canel. Nos dijeron que esta revolución iba a ser verde como las palmas cuando ya estaban preparados los grilletes de la ideología marxista y estábamos vendidos al imperialismo soviético expresor. En su texto, el padre Reyes indicó que pese a los esfuerzos de los medios oficiales por mantener el discurso del régimen, la realidad muestra que el cubano de a pie pasa hambre, sufre y muere por la falta de medicamentos y que las escuelas no dan una educación de calidad. Bueno, esto es muy importante porque el pueblo cubano lo está sufriendo en carne propia. Entonces ya no basta ni la propaganda, ya no basta ni la represión, ni los medios de comunicación totalmente en contra de la realidad de la gente. La realidad pesa más. La realidad siempre se impone y por eso siempre lo he dicho, los regímenes totalitarios hacen sufrir mucho, pero tarde o temprano todos viven cayendo porque se fundamentan en la mentira. Se fundamentan en la mentira. Y cuando la verdad de la gente, que es su concepción de la realidad de lo que vive, se impone, tarde o temprano se impone, ese régimen pierde poder y es lo que estamos viendo ahora, especialmente con todas estas protestas, ¿no? Que ya llevan más de 10 días de protesta. A ellos se suman la represión, el acoso policial y la intimidación a cualquiera que disiente. No me digas que en Cuba se respetan los derechos humanos, no me digas que no hay presos políticos, porque es mentira. Es mentira. Y la mentira tiene patas cortas. El sacerdote indicó que tampoco se puede decir que la culpa de todo la tiene el bloqueo. Miren que esto qué interesante. Siempre los zurdos, los comunistas, los izquierdistas le echan la culpa de los males de Cuba al bloqueo. Porque no solo es mentira, sino que es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque es el gobierno cubano el que impone, el que le roba a la gente, no el bloqueo. La gente en Cuba tranquilamente podría plantar su propia comida y comer. Pero como lo vimos en el video del domingo con ese testimonio que dio mi hermana, le quitan absolutamente todo. No puedes comer carne. Eso no es culpa del bloqueo. El hecho de que si tienes una vaca la tienes que entregar al gobierno, eso no es el bloqueo. Eso es el mismo gobierno cubano que bloquea la comida y el acceso a la gente. Y no me digas que a este gobierno le importa el pueblo. No me digas que solo necesitan que le demos más tiempo. No me animes a tener resistencia creativa. No repitas que ahora sí vamos a construir socialismo. No me pides que confíe y entregue otros 70 años más de vida de este pueblo. No me jures que en breve se arreglará la situación. Porque es mentira. Todo es mentira. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Es mentira. Es toda una mentira. Cuba es una mentira. El gobierno es una mentira. Todo está fundamentado en mentiras. Por ello, el padre Alberto Reyes afirmó que lo único que puede salvar a este pueblo, además de la fe en Jesucristo, es que los que hoy nos gobiernan terminen de marcharse y que haya un cambio total, absoluto y radical del sistema político por un sistema que defienda la libertad, la democracia de un modo real, un sistema que elija decir la verdad aunque sea dura. Es decir, lo voy a resumir yo, necesitamos un cambio de sistema, que venga lo que sea, pero que sea un sistema que respete la verdad. Que respete la verdad, porque también tenemos que ser honestos, la democracia en nuestros países nos trajo crímenes, legalizó cuestiones que son repugnantes, entonces tampoco hay mucha verdad. Nosotros tenemos que vivir la verdad. Una verdad que yo creo que se manifiesta de manera muy profunda en estos momentos de alta tensión en Cuba, de protestas, de presión de Estados Unidos, de sanciones, de bloqueo petrolero, de negociaciones condicionadas que ciertamente están debilitando a este régimen, pero yo creo que el golpe más fuerte al régimen cubano viene por parte de la verdad, de la realidad. Y eso es lo que está básicamente motivando las protestas, la presión por cambios internos ante un gobierno que busca mantenerse en pie, declarando la resistencia, buscando el diálogo, pero
es un gobierno al cual no le podemos creer absolutamente nada, porque nuevamente lo digo, el fundamento del gobierno comunista cubano siempre ha sido la mentira, y para que esa mentira aparentemente se haga realidad, han tenido que usar de la represión, de la muerte, del castigo y del terror, el terror de la población. Por eso, no es porque sí que nuestro Señor Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. La mentira siempre nos esclaviza. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por ver este video, gracias por comentar, gracias por compartir y nuevamente deseamos la libertad del pueblo cubano, pero no una libertad para cualquier cosa, sino una libertad para la verdad, una verdadera libertad que es la libertad propia de los hijos de Dios. Muchas gracias.